bendecir en adoración a nuestro Señor. Con este primero que dice, poderoso de Israel. Como el que
nuestra vida, nuestro capitán es Cristo y sin Él, Amén. y con Él yendo al frente, marchando con nosotros, todo es posible. Amén, hermanos. Amén. Dice Juan 9:38, dice: Jesús, yo creo y confío en ti. Este siguiente canto dice: yo confío en lo que harás en mí y en mi vida. Oh, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. En lo que harás en mí y en mi vida. Qué bonito. Amén.
si miramos un patrón ahí, el poder de tu amor y confiar en Él con toda nuestra vida, que notamos ahí. Tenemos que confiar en Él, en Cristo. Antes de pasar a lo siguiente, le voy a pedir a nuestro hermano pastor si puede pasar. Dios antigua, pasa a vosotros. A vos paz. Bueno, hermanos, ocupen su lugar. Nuestro hermano ha orado y pues el sentimiento es mutuo, hermano, de tener la oportunidad, el privilegio de poder estar aquí entre ustedes para compartir la palabra de Dios, hermanos. No me había pasado, hermanos, anteriormente. Hoy experimentamos por la mañana, mi esposa y yo, algo un poco inusual, el cruzar para acá, 2 horas, hermanos. Ya estoy un poco impaciente, dije, pues, ¿qué está pasando? Creo que no vamos a llegar. Pero Dios es bueno, hermanos, y tiene un mensaje para nosotros. Y ojalá, hermanos, que Él sea el que, a través de su Santo Espíritu, hermanos, nos dé la posibilidad de poder entender el mensaje que tiene para nosotros. La reflexión de esta tarde se llama Anuncia mi palabra. Y de entrada, hermanos, es una gran encomienda que a través del tiempo muchas veces la hemos visto en poco, muchas veces pensamos que el haber llegado, el haber sido rescatados por nuestro Dios, el haber sido alcanzados, ya fue más que suficiente. Y no para ahí, hermanos, no es el propósito de Dios. Y quiero introducirme, hermanos, con el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 1 y 2, hermanos, que dice de la siguiente manera: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Y es una palabra fuerte, hermanos. Y ojalá en esta tarde, decía nuestro hermano José Luis, al cual tengo el privilegio de conocer ya de algunos años, a mi hermana Ángeles también, ¿verdad? Somos de esa generación que nuestro Dios rescató, y para la gloria de su nombre hoy nos sigue teniendo aquí, hermanos. Y fíjense que esta palabra de Isaías, hermanos, me llamó mucho la atención porque vemos el propósito de Dios que tenía para con Isaías. Desde ese momento, desde ese tiempo, hermanos, vemos cómo el pueblo, hermanos, la congregación de aquel tiempo fingía demencia, hermanos. Tenían un llamado, tenían un conocimiento de la palabra, pero hacían lo contrario a la palabra. Hacían lo contrario a lo que Dios quería que hicieran. Y entonces surge Isaías, hermanos. Y Dios, en el propósito de Dios para Isaías, le dice: ve y háblales. Y aquí en estos versículos, hermanos, le está diciendo las formas como tiene que hablarle al pueblo. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué tan fácil es confrontar la situación que vive el pueblo, hermanos? Es la misma vivencia hoy en día, hermanos. Hoy en día a veces los pastores se nos dificulta esta parte, porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos digan nuestras verdades? Levanten su mano, hermanos. A nadie, hermanos. A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. A nadie nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Y aquí Dios, a través del profeta, le dice, le ordena, hermanos, que hable con voz fuerte, en voz alta, como una trompeta, hermanos. ¿Ha escuchado cuando hay un desfile, hermanos, cómo se oye la trompeta? Cuando está la banda de guerra, hermanos, ¿cómo se manifiesta la trompeta? Puede ser que es el instrumento que más sobresale, hermanos. Y Dios da esta orden al profeta Isaías y le dice que los confronte y les digan que no vivan la religión a medias.
Y qué fuerte, hermanos, estas palabras que oímos desde Isaías. El vivir a veces la religiosidad, el que a pesar de sus pecados, a pesar de las formas, ellos no habían entendido, hermanos, lo que era el llamado de Dios. Sí dice el versículo 2, hermanos, que aún con esto ellos iban y le buscaban, pero pretendiendo, hermanos, como que todo lo que hacían estaba bien. Y aquí vemos a un Dios celoso, hermanos. Un Dios, ¿verdad?, que les atiende y les manda al profeta Isaías, hermanos, para que ellos entendieran cuál era el verdadero propósito que Dios quería que llevaran por obra en sus vidas. Cuál era la vida que Él quería que vivieran. Y al final del día, hermanos, en estos dos versículos, el Señor está viviendo un culto, hermanos, que no era agradable a su presencia. En esos términos, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Hoy veo, hermanos, que es maravilloso, hermanos, que ustedes hablen, compartan la palabra, y hoy lo vemos manifiesto en invitados en la iglesia. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Porque hoy, hermanos, a veces también es una falta de valor del cristiano, hermanos, el no ir y compartir el evangelio. Y los voy a ir llevando, hermanos, a otras citas que vamos a ver, y de aquí, de mi punto de partida del Antiguo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento, hermanos, al libro de Juan, capítulo 3. Versículos del 1 en adelante, hermanos. Estaré ocupando, hermanos, la Nueva Traducción Viviente, y yo espero que ustedes me sigan con su aplicación o con su Biblia, hermanos. Dice de la siguiente manera: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Todos habíamos escuchado hablar de Nicodemo, hermanos. Amén. Y hemos profundizado el mensaje, hermanos, que Jesús le dio a Nicodemo. Decía nuestro hermano Álvaro en la mañana, a veces no hacemos las cosas como debemos hacerlas. Y Nicodemo, hermanos, no era cualquier varón, no era cualquier fariseo, hermanos. Era de un grupo selecto, hermanos, de 71 miembros. Y para no sobreabundar mucho en el contexto de Nicodemo, hermanos, eran personas de posición. Por eso, hermanos, ellos estaban en ese estatus de ser fariseos, porque tenían un estatus económico, eran estudiados, pero aún así, con todo eso, hermanos, no habían entendido el mensaje de Dios, hermanos. Y sigue diciendo acerca de este hombre Nicodemo que vemos aquí en Juan, que por cierto, hermanos, es la única parte de los 4 evangelios donde se habla de Nicodemo, el evangelio más completo. Sigue diciendo el versículo 2: una noche fue a hablar con Jesús y le dijo: Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Versículo 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. 4. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos, porque estamos entrando en la temática, hermanos, de cómo ustedes y yo fuimos alcanzados por la gracia y misericordia de Dios.
a través del bautismo, a través de nacer de nuevo, a través de ese llamado. Pero qué impactante, hermanos, ver a un Nicodemo, a un maestro de la ley, que no había entendido esta parte, hermanos. Que no había entendido, porque ya habían escuchado un poco de Juan el Bautista. Pero aquí, hermanos, llega él a un acercamiento directo al maestro, y entonces se encuentra con esta situación delante del Señor Jesucristo. Y esta situación, hermanos, es volver a nacer. Y a veces, hermanos, el volver a nacer no basta, hermanos. No es suficiente, hermanos, para disfrutar la plenitud en Dios. Muchas veces pensamos que es el paso definitivo y nos quedamos en el bautismo. Y yo les diría en esta tarde, amada iglesia, ¿ustedes creen que hay algo más allá del bautismo? Sí, hermanos. La vida en Cristo, vivirla realmente. Hoy en la mañana me llamaba la atención y me impactaba el título de la escuela, que era Platicando con Jesús. Dentro de esa práctica, hermanos, yo les diría en esta tarde, también se trata de vivir como Jesús. Jesús nunca dijo que fuera fácil. Jesús nunca dijo que bautízate y todo va a fluir. De hecho, nuestro principal ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y lo mencionaban esta mañana en las tentaciones del Señor. Cuando el Señor sale de las aguas del bautismo y es llevado ¿a dónde, hermanos? Al desierto. ¿Para qué, hermanos? Para ser tentado. Si el Señor, hermanos, iba a ser tentado, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Habrá luchas? ¿Habrá pruebas? ¿Habrá tentaciones? ¿Habrá adversidades? Claro que las habrá, hermanos. Definitivamente. Y muchas veces pensamos que llegar al bautismo, hermanos, es el término de todos los males y se va a resolver tu vida. No es así, hermanos. Es el principio, hermanos, el inicio del ministerio, hermanos. Y el ministerio, hermanos, no solamente es tu vida. Cuando ya tienes esposa es la de tu esposa, pero vienen los hijos. Y cuando están los hijos, crecen, se casan y vienen los nietos. ¿Y el ministerio se acaba, hermanos? No se acaba, no termina. ¿Dejas de ser papá, hermanos? No. ¿Dejarás de ser abuelo? Hasta que tus días se acaben. Y ahorita al inicio les decía yo acerca de esto, hermanos, que es una grande bendición el participar de ese alcance, de esa gracia de Jesús en mis hermanos que conozco y que mencioné. Pero este mismo beneficio los tenemos todos los que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Sigue diciendo el versículo 7: así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Usted le haya una explicación a esto, hermanos? Yo no sé cuánto tiempo tiene usted en la iglesia, pero si mi memoria no me falla, hermanos, a mi hermano José Luis, a mi hermana Ángeles, a las familias de ellos, los conozco como desde el año 1990. Y a lo mejor hay hermanos que tienen más tiempo, no sé, mi hermano Álvaro, mi hermano acá, que nos recibía hace rato, hermanos. Y quiero llegar con esto, hermanos, acerca del cambio de la vida en el Espíritu, que incluso a veces nuestro proceder, hermanos, como hijos de Dios, es anormal. Porque cuando vemos que alguien llega, acepta al Señor, se bautiza, tiene un año de bautizado y es bien activo, bien movido, hermanos, ¿y qué empezamos a ver los demás, hermanos? A estar de celosos, ¿verdad? No aceptamos, ¿verdad?, que ver cómo nuestro hermano, nuestra hermana crece, cómo el Señor le ha transformado, cómo vive en la presencia del Señor, hermanos. Son cosas que a veces nos cuestan humanamente. Por eso aquí en esta parte de la Escritura nos habla acerca de eso, hermanos.
podemos explicar, hermanos, el cambio en el espíritu? Aquel que se apasiona, hermanos. Aquel que se toma de la palabra y sale a las calles y no le importa dónde, pero quiere compartir, hermanos, ese regalo, esa dádiva de Dios que es su palabra. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Ojalá nuestro Dios, ¿verdad?, nos ha tenido paciencia, pero nos siga dando esa oportunidad, hermanos, de seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy para nosotros es un privilegio enorme el poder estar aquí. Es un privilegio que no tiene precio, hermanos. El poder tener un lugar donde congregarnos, donde deleitarnos en su alabanza, donde deleitarnos en su palabra, a dónde venir, hermanos. Pero hay personas que ya quisieran tener este privilegio que tenemos nosotros. No tienen un lugar así. Nuestro hermano pastor hablaba de un lugar de necesidad. Y qué bueno que está al alcance de poder ayudar, pero hay lugares, hermanos, donde ha llegado el Evangelio y no hay ni siquiera paredes, hermanos. Llámese África, lugares en Centroamérica, en China no pueden tener una Biblia. Y nosotros la tenemos y a veces ni la ocupamos, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Y entonces aquí vemos, hermanos, cómo puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Versículo 9 dice: ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Versículo 10, Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Y ahorita les preguntaba yo por la antigüedad, hermanos. Recuerdo al apóstol Pablo que decía: a estas alturas ustedes ya deberían de ser maestros. Y compartía un poco con mi hermano José Luis diciéndole que somos grandemente bendecidos por estar en el ministerio, pero si el ministerio fuera fácil, todos quisieran ser pastores, todos quisieran ser líderes, pero no es así, hermanos. Y con este mensaje, hermanos, acerca de abrazarnos del Evangelio, lo que sí te puedo garantizar es que no estarás solo en el caminar, en el transitar. El Señor siempre estará contigo, porque eso sí nos prometió, hermanos. Y el Señor es fiel a sus promesas. ¿Sí o no, hermanos? En ese Dios de pactos es en el que creemos todos, ¿sí o no? Fiel es el que ha prometido, hermanos, y Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Y eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo que te da placer, te da contentamiento, te da paz, te da seguridad, porque sabes que el Señor está contigo. Y sabes que el Señor está orando y seguirá orando, hermanos. Porque el anhelo de nuestro Dios, hermanos, es que todos seamos alcanzados y que nadie se pierda, hermanos, sino que todos llegásemos a tener la vida eterna que está al alcance por la persona de Jesús. Sigue diciendo, versículo 11: te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo estas cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Llegando a este punto, hermanos, recordemos que hasta el día de hoy, hermanos, algunos de ellos han negado la venida de Jesús por primera vez. Aún muchos de ellos del pueblo de Israel, hermanos, han pasado las generaciones, han pasado otros siglos y aún siguen sin creer que Jesús ya vino una primera vez y que le estamos esperando por segunda vez, hermanos, para establecer su reino. Por eso aquí en este versículo que dice: si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán las cosas celestiales? No está al alcance muchas veces del humano. Pero Dios ha sido bueno para con nosotros, hermanos.
porque nos ha dado esa comprensión de poder disfrutar de este entendimiento, el razonamiento, el discernimiento, y saber claramente, hermanos, dónde estamos ustedes y yo. ¿En quién hemos creído, hermanos? ¿A quién le debemos fidelidad? ¿A quién le debemos amor? Es a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 14, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, hermanos, acerca de este versículo que llegamos. Y quiero irme al Antiguo Testamento, al libro de Números, en el capítulo 21, versículos del 4 en adelante. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Números capítulo 21, versículos del 4 en adelante. Dice así: luego el pueblo de Israel salió del monte de Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom, o sea, para rodearla. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Versículo 5. Y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Y quiero hacer ahí una pequeña pausa, hermanos. A través del tiempo, hermanos, nuestro Dios, hermanos, no ha podido complacernos en una totalidad. Sabemos que en la antesala de haber llegado aquí a este momento, a esta situación, es cuando nuestro Dios saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud, con brazo fuerte, con mano extendida, los libera, los saca del cautiverio, hermanos, y el pueblo sigue dudando, hermanos. Y ante la duda, hermanos, hay consecuencias. Ante la duda, hermanos, muchas veces no tenemos cuidado de las consecuencias que van a surgir. Y aquí encontramos la primera de ellas. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? En la primera parte del versículo 5 comenzó a hablar contra quién, hermanos. Contra Dios. ¿Y contra quién más? ¿Y quién era Moisés, hermanos? Su líder. Contrastaba en mi pensamiento esta situación. Y primeramente el pueblo clamaba a Dios para ser liberados, que les mandara un libertador. Y Dios lo hizo, hermanos. Mandó a Moisés. Pero después, hermanos, se estaban quejando, estaban hablando mal contra Dios y contra Moisés. Y seguí diciendo, hermanos, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada, ni para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Versículo 6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Versículo 7. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró al pueblo. Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Versículo 9. Dice: así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Y encuentro dos aspectos relevantes, hermanos, acerca de la cuestión. La primera de ellas, hermanos, que algunos reconocieron su error, reconocieron su pecado, reconocieron su falta y se dirigieron al líder para que clamara a Dios. Hay que recordar que antes esa era la única conexión, hermanos.
Y encontramos, hermanos, que Moisés accede como parte de ser ese mediador. Ora al Señor, clama por el pueblo, el Señor responde a la oración, le da las indicaciones pertinentes a Moisés, le dice: haz esto, esto. Moisés obedece, y entonces el pueblo encuentra un alivio en ello. Por eso, hermanos, en nuestra lectura de Juan, que es en la que estamos, no me la pierdan, capítulo 3, versículo 14, hace esta mención. El Señor, como lo decíamos en la mañana, el Antiguo Testamento es el complemento ejecutado por el autor intelectual, que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Estamos claros hasta ahí, hermanos? Amén. Apenas me estoy introduciendo, no me tardo ni 2 horas, hermanos. No se crean. Versículo 15 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Ya estamos nuevamente en Juan, hermanos. Dice: para que todo el que crea en Él, ¿qué pasa, hermanos? Tenga vida eterna. Versículo 16, que todos conocemos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí vemos el amor inmenso de Dios, hermanos, hacia nosotros. Sin ser merecedores, fuimos alcanzados por la gracia del Señor. ¿Cuántos hemos creído, hermanos? Pero muy poquitos, hermanos. Dios nos ayude. Yo sé que no, hermanos. Ahorita mencionaba, hermanos, la gran encomienda que tenemos nosotros también, hermanos, de transmitir aquello que recibimos gratis, aquello que recibimos por dádiva, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios nos escatimó a su único Hijo para que usted y yo estuviéramos hoy aquí, en este 13 de diciembre del 2025, hermanos, por gracia y misericordia de Dios. ¿Qué pasó en el 2020, hermanos? ¿Lo recuerdan? La pandemia. Tenía para ese entonces 5 años, mi primera experiencia como pastor en la iglesia de Zaragoza. Y ahí, hermanos, falleció en nuestra iglesia el primer hermano de COVID. Y fue un golpe duro para la iglesia, pero fue un golpe muy duro para la familia de nuestro hermano que falleció. Pero les digo algo: Dios es tan grande que para ese tiempo solamente estaban dentro de la iglesia el esposo, la esposa y una de sus hijas. Falleció el hermano y el hijo mayor, que no había sido alcanzado por el Señor. Después de ellos, el Señor le alcanzó. Y hoy la familia aún sigue fiel dentro de la iglesia. Bautizados, toda la familia bautizada, reconociendo, hermanos, que fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay nada. Ni una pandemia, ni una muerte. Y dice ese hermoso cantito, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y es para alabar y bendecir a Dios y darle la gloria, hermanos, porque nos hace ver también esos portentos, esos milagros, ver su mano en los momentos difíciles. Sigue diciendo el versículo 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18: No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Sigue diciendo, hermanos, terminamos en el 21, versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones
eran malvadas. Versículo 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. 21. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros ¿qué está haciendo Dios? Lo que quiere. Y este hermoso mensaje, hermanos, de esta palabra que vemos aquí en Juan, hermanos, es para usted y para mí, hermanos, pero también para todos aquellos que aún no le han recibido. Es también para aquellos, hermanos, que todavía están en tiempo de aceptarle, para aquellos, hermanos, que pueden ser alcanzados. Pero también es una arma de doble filo, hermanos, porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y creo que ya en esos términos, hermanos, estamos muchos aquí de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos somos bautizados? Levanten su mano. Sin miedo, hermanos. Dice en las redes sociales, sin miedo al éxito. Y los que no, hermanos, quiero decirles que el Señor les invita, porque la gloria venidera va a ser mayor de lo que hemos vivido ahorita, hermanos. Si hemos visto la mano de Dios en pandemia, en la vida personal por una enfermedad, sanando a alguien de cáncer, tantas cosas, hermanos. Usted está por ver cosas mayores si no se aparta del Señor. Que el pensamiento humano, hermanos, no sea algo que nos estorbe, porque ahorita les decía, muchas veces vemos a un hermano, a una hermana crecer dentro de la iglesia y ya estamos de celosos. ¿Cómo que le van a dar cargo al hermano? Pero si él tiene 2 años y yo tengo 5, 10, 15. Bueno, algo habrá hecho el hermano. Pero les voy a decir algo. No se trata del pensamiento humano. Se trata del propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios, hermanos, su palabra, su salvación también llega solo a quien Él se lo quiere dar. Porque a veces, aunque nos desesperemos, hermanos, muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermanos. Y debemos de tener nosotros bien clara esta porción, hermanos, esta parte en la cual vemos que nuestro Señor Jesucristo, a veces cuando tenemos la pretensión de creer que ya sabemos mucho, muchas veces no sabemos nada. Aquí está Nicodemo, hermanos. Era un maestro de la ley. Era alguien preparado, hermanos. Y el Señor le dice, ¿cómo? Si eres alguien respetado y todavía no entiendes esto. Muchas veces así pasa con nosotros, hermanos. Vamos a seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios, hermanos, aquí mismo en el libro de Juan. Ahora vamos a ir al capítulo 7, hermanos. Vamos a seguir hablando de Nicodemo. Y vamos a irnos al versículo 45, hermanos. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice de la siguiente manera: cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? 46. Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Versículo 47. ¿También ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. 48. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? 49. Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Y en la mañana nos instruía nuestro hermano Álvaro. ¿Qué significa ley, hermanos? Instrucción, hermanos. ¿Qué estaban queriendo decir, hermanos? ¿Que no estaban siguiendo las instrucciones de Dios? ¿Que no tenían el conocimiento de esas instrucciones y que ellos, como maestros de la ley, sí estaban en lo correcto? Pues ya vimos en la mañana también que no, hermanos, ¿verdad?
Sigue diciendo el versículo 50. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. 51. Y él les dice: ¿es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó Nicodemo. Versículo 52. También, ¿tú eres de Galilea? Contestaron ellos, los fariseos. Le dijeron: estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Y en otras versiones dice: ¿acaso ha salido algo bueno de Galilea? Eran duros, hermanos, en el hablar, en el contestar. Y dice el versículo 53: así terminó la reunión y cada uno de ellos se fue a su casa. Y aquí encontramos, hermanos, otras situaciones muy importantes, en las cuales yo me hice un cuestionamiento, hermanos. Primeramente vimos en Isaías cómo le ordena el Señor que vaya y hable a gran voz al pueblo, que los confronte cuáles son sus pecados, qué las cosas que han dejado de hacer, las cosas que no le agradan a Dios y que ellos como pueblo de Dios pensaban que estaban en lo correcto y no la reconocían. Pero aquí encontramos este otro personaje en el cual ya tenemos un rato hablando, de Nicodemo. Un Nicodemo, hermanos, que ponía en mi mente, ¿qué hubiera pasado, hermanos, si Nicodemo deja sus comodidades, deja sus riquezas y sigue al Señor? No pasó, hermanos, pero hubiera sido un giro tremendo, hermanos. Y antes de llegar aquí, platicaba con mi hermano pastor y les decía: muchas veces nos falta dar ese paso, tener la fuerza, tener el valor para asumir la responsabilidad de seguir a Jesús. Más allá de seguirlo, de ser un discípulo de Jesús, de ser un siervo de Jesús, de estar a la disposición de Jesús, como decimos allá en México, para lo que ordene y mande, ¿sí o no? Con esto quiero decirles, cuando a mí me llega el momento, hermanos, del pastorado, quiero decirles que nunca había pasado por mi mente. Quiero ocupar algunas menciones de algunos hermanos que fueron nuestros pastores, de mi esposa y mío, y palabras que muchos de nosotros, si no es que la mayoría, a lo mejor la han ocupado en algún momento de su vida. Primeramente, en los años 90, para ser exacto en 1991, hermanos, mi abuela, que ya falleció, duerme en el Señor, gracias a Dios, ella fue alcanzada por gracia y misericordia de nuestro Dios aquí en Ciudad Juárez. Y su servidor, mi familia, todos nosotros somos del sur. Y qué curioso, hermanos, que después me doy cuenta, una década después, que estaba como a 4 cuadras de la iglesia de Dios, hermanos, y nunca había escuchado de la iglesia de Dios. Y venimos a Ciudad Juárez, hermanos, a ser alcanzados por el Señor. Nunca vamos a explicarnos cómo va a trabajar el Señor, pero miren, mi hermano José Reyes Araujo fue mi primer pastor. ¿Todos lo conocemos? Mi hermano Rogelio Lévano, hermano de mi hermano José Luis, mi segundo pastor. Después trabajamos con nuestro hermano diácono Guillermo Aguilar. Trabajamos también con nuestro hermano Margarito Rodríguez, ¿lo conocen? Fue nuestro pastor, nuestro hermano Gaudencio Gutiérrez, nuestro hermano Celso Cázares, nuestro hermano Isaí González, y otros que directamente no han sido nuestros pastores, pero han sido nuestros líderes,
como el primer sobrevividor que tuvimos, Omar Saavedra, el segundo, Neftalí Pascasio, el tercero, ahorita, tocayo de mi hermano que dio a la escuela, se llama igual, Álvaro Hernández. ¿Cuál es su último apellido, hermano Álvaro? Hernández. También, bueno, aquel se apellida López, ya como quiera varió la coincidencia, pero se fijan que en el trayecto nuestro Dios nos va preparando, hermanos. Pero somos nosotros los que no nos decidimos a dar el paso. Y a uno de mis pastores, cuando yo no me bautizaba, me dijo: Raúl, ¿y para cuándo te bautizas? Yo le dije: es que no estoy preparado. Y esa es la frase que muchas veces decimos. Y la respuesta de él fue: nunca vas a estar preparado. Y es una realidad, hermanos. Porque realmente el que te va a acompañar en el trayecto de tu vida es el Señor. Porque si va a salir de nosotros, hermanos, buscar una preparación, muchas veces no lo hacemos, hermanos. Hoy tenemos más herramientas para poder prepararnos. Por ejemplo, curso para teología, para evangelismo, en línea, en tu casa, con audífonos, en tu comodidad. ¿Cuántos han agarrado un curso para seguirse preparando para la gloria de Dios? No escuché ningún amén. Decía uno de mis hermanos, ¿verdad? Y ahí fue donde la puerca torció el rabo, hermanos. Porque nos hacemos un mal a nosotros mismos. Dios ha dado todavía en este tiempo los elementos, hermanos, para que nosotros sigamos preparándonos. Pero tenemos miedo a llegar aquí. Muchas veces tenemos miedo a dirigir, a dar la escuela, a predicar. Tenemos miedo a salir a evangelizar, hermanos, muchas veces. ¿Sí o no, hermanos? ¿O eso pasa nada más de donde yo vengo? Díganme, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ir viendo una última cita, hermanos, que se encuentra, hermanos, también aquí en el libro de Juan. Pero ahora vamos a ir al capítulo 19, hermanos. Libro de Juan, capítulo 19, versículos del 38 en adelante. Y aquí llegamos al momento cúspide, el momento clave, donde llegó el triunfo, hermanos, en la cruz. Ese triunfo, hermanos, del cual hoy nos tiene en vigencia, hermanos, como parte del remanente de Dios. Dice el versículo 38: más tarde, José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús, dice mi versión entre paréntesis, por miedo a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Y antes de continuar, hermanos, yo espero, hermanos, en el Señor Jesucristo y en nuestro Dios, que nadie de nosotros esté en la condición de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea, hermanos? Un discípulo, pero que le seguía ¿cómo? Qué tremendo. Esa es una. La otra, ¿por miedo a quién, hermanos? ¿A los romanos? A los mismos judíos, hermanos. A los mismos líderes de la iglesia de ese tiempo, hermanos. Quiero decirles que este versículo me confrontó mucho, hermanos, porque nunca lo había puesto atención como tal a profundizarlo. Y hoy en día la iglesia vive con muchos discípulos en secreto, hermanos. Muchos discípulos que no están dispuestos a decir si soy cristiano. Muchos discípulos que han negado su fe, hermanos.
Y ese no es el proyecto ni el propósito de Dios, por tan grande amor y sacrificio que hizo por nosotros. ¿O ustedes creen lo contrario, hermanos? Los noto pensativos, creo que les impactó igual que a mí. Fíjense que soy una persona, no sé si para bien o para mal, hermanos, muy poco expresiva con los sentimientos, pero cuando llegué a esta frase de escuchar esta traducción como un discípulo en secreto de Jesús, me puse a pensar en todo el entorno que vivimos hoy en día. Que por muy increíble que parezca, hermanos, muchos están en esta condición. ¿Y cómo nos damos cuenta de ellos? ¿Cuál es el parámetro, hermanos, para darnos cuenta que hay muchos discípulos en secreto? Voy a poner una comparación exagerada. ¿Quién es el pastor de pastores, hermanos? Jesucristo. Y la pregunta es, hermanos, ¿los pastores paren ovejas? ¿O las ovejas paren ovejas? ¿Pero qué queremos que pase, hermanos? Que el pastor vaya por las ovejas, que el pastor sea el que evangelice, que el pastor sea el que traiga las ovejas. Y creo que desde ahí, hermanos, debemos de conceptuar un pensamiento, es decir, wow, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo la parte que me corresponde, porque como oveja, y la otra, hermanos, debemos de comportarnos como ovejas, porque ¿qué va a hacer el Señor con los cabritos? La mañana, en las comparaciones, ¿verdad?, que ponía nuestro hermano Álvaro de ejemplo, en la diferencia escrito está, y oíste que fue dicho. Yo aquí también les diría, ¿cuál es la diferencia entre una oveja y un cabrito? Y las conocemos, hermanos. ¿Cómo es un cabrito, hermanos? Es inquieto, es rebelde, no se somete. Pero ¿cómo es una oveja? Dócil. Y en esa esencia, hermanos, en esos términos nosotros deberíamos de estar pensando, hermanos, ¿qué clase de ovejas somos? Porque así como somos de ovejas, si vamos por las ovejas que no han sido alcanzadas, que vean en nosotros el buen ejemplo, que vean en nosotros la mejor parte, que vean en nosotros el mejor testimonio de ser cristiano, que vean en nosotros la mejor predicación de Jesús, que vean en nosotros, hermanos, todo aquello, hermanos, que tenga que ver con el amor que lleva a vida eterna, hermanos. Sigue diciendo el versículo 39. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche, hermanos? De un modo u otro, Nicodemo fue un discípulo también en secreto, hermanos. También fue un discípulo que no se atrevió, hermanos, que no tuvo el valor. Y yo no sé qué pasó después con la historia de Nicodemo, hermanos, pero dice, llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado y una mezcla de mirra y aloe, 40. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con especias en largos lienzos de lino, 41. El lugar de la crucifixión estaba cerca del huerto, donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y, como era, 42, el día de preparación para la Pascua, y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Y cabe mencionar, hermanos, que este tiempo de la Pascua, en la versión 60 habla de un día de reposo, pero habla de un reposo ceremonial, hermanos, acorde a las tradiciones que tenían los judíos. Y todo esto, hermanos, vamos a ir concluyendo. Lo vemos como dice el título. Hoy ustedes y yo, hoy amada iglesia de Tigua, aquí en El Paso, Texas, tienen la oportunidad que el Señor nos sigue dando
de anunciar su palabra. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Amén. ¿Cuánto lo haremos, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Que la gloria sea para nuestro Dios. Concluyo esta parte. No sé si se van a ir acomodando mis hermanos del Ministerio Alabanza. Sin duda, hoy tenemos ese mismo llamado que tuvo Isaías, de salir, hablar con voz fuerte, con voz de trompeta, confrontarnos a nosotros mismos, hermanos, si no hemos realizado la labor que nuestro Dios nos ha encomendado como Él quiere, hermanos. No como nosotros tengamos la percepción de que tiene que ser así. Dios nos bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Mientras que nos estaba diciendo, platicando sobre que lo tenemos que enseñar, no nomás aquí, pero afuera también, se me vino a la mente de José el Soñador, todo lo que le había pasado. Lo vendieron, lo acusaron falsamente, todo, pero siempre con fe en alto, siempre, y todos lo miraban con esa fe. Así hay que ser nosotros, fuera de aquí, adentro de aquí, todos lados, que la gente mire que nosotros tenemos fe en Dios, que creemos y repartimos su palabra. Ya huele a la receta especial. Me dijeron por ahí que nuestro hermano José Ramón estaba preparando su receta especial. Ya empieza a oler. Para terminar, vamos a entonar este último canto. Dice: Gloria cantemos. Consuelo.
esto le voy a pedir a nuestro